para la honra y gloria de Dios. El año, el mes y el día y la hora de la caída de Babilonia. Y están preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Vemos que ya hay una fecha final definida y sucederá sin duda. Ya hemos estudiado la quinta trompeta y sabemos que acaba en 1994, por lo que estos eventos sucederán después de esta fecha. Veamos. ¿Qué metodología de búsqueda aplicaremos? Si queremos conocer una fecha futura y que además sabemos que esta fecha se cumplirá indefectiblemente en su tiempo exacto y no habrá nada que haga que se retrase o adelante o se incumpla, tal como Dios lo señaló en sus profecías, entonces necesitamos empezar primero por los tiempos más grandes hacia los tiempos más cortos. Así que primero empezamos buscando el año, que es un tiempo grande. Luego seguimos buscando el mes, que es un tiempo ya mediano. Luego recién el día. Y finalmente precisamos buscar la hora. Es así que voy acercándome el tiempo y así puedo establecer el momento exacto del evento en la línea del tiempo. ¿En qué parte de la línea temporal buscaremos? Para empezar, ya sabemos que la quinta trompeta finalizó en 1994. Por lo tanto, como ahora estamos en la sexta trompeta, sabemos que es el tiempo posterior a esa fecha. Además, sabemos que el castigo a Babilonia tiene 3 tiempos. El primero, que fue al final del tiempo de los reyes, Apocalipsis 18, 9 al 10, que fue en 1798. El actual es al final del tiempo de los mercaderes, Apocalipsis 18 del 11 al 16. Y el último que será al final del tiempo de los pilotos de naves, Apocalipsis 18, 17 al 19. Como dijimos, el primer castigo ya se cumplió durante el tiempo profético del sexto sello y se ejecutó con la segunda trompeta. De la misma forma, en este tiempo se está dando el castigo durante el tiempo de la sexta trompeta y se cumplirá en el segundo trueno. Así que ya tenemos el tiempo donde ocurrirá y la forma macro que sucederá. Ahora vamos a estudiar las circunstancias y detalles. Para ello necesitamos saber un poco de historia, para ver cómo fue el tiempo durante el sexto sello y el segundo trueno, a ver si se repetirá. Cumplimiento de la primera caída de Babilonia entre 1769 y 1799. Desde el final del cumplimiento de los 1260 años de dominio papal, el 2 de octubre de 1769, que cayó el primero de Tishri, tuvieron que pasar 4 grupos de 7 años, más un tiempo adicional de 5 meses. Tomamos como referencia, como en las trompetas, hubo primero 4 trompetas sin tiempo definido y la quinta era de 5 meses, que son 150 días. Es decir, 7 años por 4 tiempos igual 28 años, más 150 días. Y esto es exactamente cuando se cumplió la noche del 20 de febrero de 1798, en que el Papa Pío VI fue apresado en el Vaticano por el general Berthier por órdenes de Napoleón. Este hecho evidentemente no es casualidad. Se sabía que cada primero de Tishri en el calendario de Dios se celebraba la fiesta de las trompetas, conocida como Yom Teruah en judío. Y esto tenía lógica, ya que estábamos en el tiempo profético de las trompetas. Estábamos en la segunda trompeta.
Así que Satanás, por medio de sus agentes, al ver que el sistema monárquico papal ya no le funcionaba, por haber surgido el movimiento reformista, entonces lo tumba y en reemplazo impone el de las repúblicas. Cumplimiento actual de la caída de Babilonia entre el 2022 y 2023. Aplicando lo que acabamos de estudiar en nuestro tiempo, entonces empezamos en 1994. Le hacemos la adición de 4 tiempos de 7 años y le agregamos 150 días, tal como lo hicimos durante la caída de Babilonia durante la segunda trompeta. Y además tomamos en cuenta que simbólicamente el 23 de octubre de 1844 fue el día de la expiación, así que estamos en ese tiempo y por ello tomamos como referencia cada 10 de Tishri, que es donde se celebra la fiesta de la expiación, más conocida como Yom Kippur, y obtenemos lo siguiente. Primero, 1994 más 7 años nos dan el año 2001. Septiembre de 2001 fue la caída de las Torres Gemelas, donde se perdió las libertades personales y se limitó para el futuro. Segundo, el 2001 más 7 años, es decir, el 2008, justamente el 10 de octubre, que cae coincidentemente el 10 de Tishri, se dio el crash de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y se comenzó a perder las libertades económicas. Tercero, 2008 más 7 años, 2015, el 24 de septiembre, que coincidentemente cae 10 de Tishri también, el Papa en el Congreso de Estados Unidos comienza ya en su plan para impedir las libertades religiosas. Ahora, 2015 más 7 años nos dan 2022. ¿Qué evento ocurre el 10 de Tishri? Es decir, el 5 de octubre. Lo veremos en el futuro. Si a esta fecha, el 2022, le agregamos los 150 días finales, nos dan el 6 de marzo del 2023, que coincide con la fecha de la fiesta de Purim, que es la liberación del pueblo de Dios en esta fiesta, según la tradición judía. Ya veremos qué pasa en ese entonces. Como decíamos, el 6 de marzo del 2023 cae en el calendario judío la fiesta de Purim, que es la fiesta cuando Dios liberó a su pueblo del mal decretado contra ellos. Justamente ese mismo día se volteó el castigo en contra de los que tramaban el daño al pueblo de Dios. Esta cantidad de coincidencias de gran relevancia nos indican con alta probabilidad que los eventos que han de suceder en el futuro para la caída de Babilonia es casi ya un hecho, por lo que debemos estar atentos al calendario de Dios. Por lo pronto el Vaticano ya anunció un sínodo mundial para octubre del 2022. ¿Esto es para unir las iglesias?, me pregunto. A continuación, un cuadro resumen estos tiempos y la alta probabilidad que ocurren los sucesos tal como ocurrieron en febrero del 1798. Aquí adjuntamos un cuadro donde separamos las 4 etapas de 7 años desde 1994, la primera etapa el 2001, la segunda el 2008, la tercera el 2015, la cuarta que vendrá y está cerca el 2022. Y por último, la última etapa de 150 días que cae el 6 de marzo del 2023, que es la fecha que esperamos la caída de Babilonia en este tiempo. En conclusión, como ya vimos desde el inicio de la sexta trompeta en 1994, empezaron ya a soltarse gradualmente los 4 ángeles en un orden establecido hasta su completo retiro de Babilonia. Cuando leímos en Apocalipsis 9 al 15 que los ángeles fueron sueltos para matar a la tercera parte de la tierra, significa que Dios retira su protección sobre la tierra y entonces Satanás y sus agentes humanos pueden actuar, porque si Dios no soltara a estos 4 ángeles, la ciudad no pudiera ser tomada.
Tenemos además un detalle cronológico de cómo fueron retirándose estos 4 ángeles de este río Éufrates de Babilonia. Los primeros 7 años del 2001 se suelta el primer ángel, es decir, el inicio del fin de las libertades civiles. Satanás, mediante sus agentes humanos, realizó una tragedia con implicancias mundiales. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center en Estados Unidos. Este evento fue la excusa perfecta para aprobar límites de las libertades civiles y por su afectación a la seguridad nacional. Esto empezó obviamente en Estados Unidos, donde se dio la promulgación de la ley patriótica, Patriot Act, cuyo objetivo era ampliar la capacidad del control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando así la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidense al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo, sea a nivel nacional e internacional, individual o colectivos. Asimismo, la ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo. Esta ley es y ha sido duramente criticada por diversos organismos y organizaciones de derechos humanos debido a la restricción de libertades y garantías constitucionales americanas que ha supuesto para los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros en el mundo. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales, optando sus autoridades por restringir estos últimos, para garantizar sus seguridades después de estar expuestos a un evento trágico de terror colectivo. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, diversos sectores de la sociedad estadounidenses, aún bajo riesgo de ser calificados de favorecer al terrorismo, han criticado el acta patriótica por haber suspendido, según ellos, la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. B. Segundos 7 años, 2008, se suelta el segundo ángel. Es el inicio del fin de las libertades económicas. Otro evento catastrófico marcó la historia con la retirada del segundo ángel, la crisis bursátil mundial de octubre del 2008. Esta constituye una histórica caída de las cotizaciones bursátiles de prácticamente todas las bolsas del mundo como nunca se dio en la historia. Las caídas en la mayoría de los casos supusieron descensos históricos, en una sola sesión o en varias, y deben interpretarse esto dentro del contexto de la crisis mundial financiera del 2008. La crisis tuvo lugar en un escenario de alta volatilidad y se dio lugar el 10 de octubre mediante un crash generalizado en todas las plazas mundiales. El lunes 13 de octubre, en cambio, las bolsas reaccionan con euforia por las medidas acordadas ese mismo fin de semana por las principales potencias económicas. Pero pese a estas medidas, el 15 de octubre, las bolsas vuelven en su senda bajista con nuevas caídas históricas. Para el 25 de octubre, el desplome de las bolsas nuevamente es mundial y se anuncia una recesión económica global, hasta el punto de que algunos expertos sugirieron el cierre de las bolsas para evitar que la caída continuaría. Las consecuencias de esta crisis bursátil del 2008 para la economía mundial fueron: 1. Aplicación de medidas proteccionistas en diferentes países. 2. Caídas de gobiernos como Letonia, Islandia, Hungría, República Checa. 3. Multiplicación de conflictos sociales como el desempleo. 4. Recesión económica global. 5. Cierre de empresas. 6. Quiebre de industrias. 7. Caída del comercio internacional en un 9% anual. 8. Aumento de las tasas arancelarias. Se rompió la cadena de producción, ya que provocó que el encadenamiento del producto de producción en diferentes países y en diferentes partes del mundo se vea cortado por el aumento de aranceles en diferentes países que quieren incorporar el proteccionismo a sus industrias. 9. Paso de recesión a depresión. 10. Los países europeos cancelan sus créditos a países emergentes. 11. La pobreza mundial aumentó.
12. Estallidos sociales en Grecia, Letonia, Bulgaria, Londres y el mundo, por nombrar las primeras. Con esta crisis se aceleró el declive relativo de Estados Unidos y el auge relativo de las potencias emergentes con respecto al mismo Estados Unidos. Es confirmado que a partir de esta crisis emerge la nueva arquitectura financiera internacional y esta será más similar al de la banca europea continental, lo que supondrá un mayor liderazgo global de otros países del primer mundo, y todos gobernarán mediante los organismos financieros globales ya creados y ahora empoderados. Esta crisis supone además que una bolsa de monedas de países desarrollados continúe ganando terreno frente al dólar y se encamine así hacia una bolsa de monedas de reserva internacional y en el largo plazo una moneda común. Esta crisis bursátil también se dio el 10 de octubre del 2008, que cayó el 10 de Tishri, y justamente 7 años después de la caída de las Torres Gemelas. Con esto se cumple la retirada del segundo ángel en el mes. C. Terceros 7 años, 2015, se suelta el tercer ángel. Vamos hacia la religión única en el mundo. Por primera vez en la historia del mundo, un jefe de la Iglesia Católica Romana se iba a dirigir al mundo mediante el poder legislativo de la primera potencia del mundo, dando así por aceptado por la élite mundial la unificación de las religiones y el establecimiento de una sola religión para el mundo. El pontífice romano acudió a una sesión especial organizada para su visita al Congreso de los Estados Unidos, donde se juntaron ambas cámaras legislativas, encabezadas por su representante, por el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, en su condición de presidente del Senado, y el presidente de la Cámara de Representantes, Joe Biden, ambos devotos católicos. Esta histórica visita del Papa al Congreso de los Estados Unidos fue el jueves 24 de septiembre del 2015, 10 de Tishri también. Wiener, quien se mostró visiblemente emocionado durante todo el discurso de Francisco, llevaba años tratando de lograr que un pontífice hablara ante la sesión conjunta del Congreso y consideró que la intervención del Papa es, sin duda, una bendición para todos, aunque también conlleva grandes responsabilidades. Dijo, vayamos todos hacia adelante con gratitud y reflexionemos sobre cómo podemos servir mejor a los otros. Vayamos todos hacia adelante y estemos a la altura de sus palabras, dijo el representante de la Cámara Baja tras el discurso. También, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que el discurso del Papa fue extraordinario y destacó que con absoluta claridad, belleza y urgencia moral nos desafió a rescatar nuestro planeta de la crisis climática que amenaza el futuro de nuestros hijos y la salud de la creación de Dios, y a hacernos sensibles de las necesidades de los pobres. El Papa nos instó a vivir nuestros valores y llegar más allá de nuestras divisiones, dijo. Francisco I dijo en su discurso en el Congreso, somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Esto nos surge a estar frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o el tipo que fuere. Así, el 10 de Tishri del 2015 se cumplió el 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco mediante los Estados Unidos erigió el mundo, y esta fecha es muy trascendente para comprender lo que está pasando y lo que va a pasar en el nivel religioso, dado que es la primera vez en la historia que un Papa es autorizado a dirigirse sobre las dos cámaras por las cuales se emiten las leyes que rigen la primera potencia del mundo e influyen en todo el mundo. Este es el momento de quiebre, ya que con esto demuestra que su poder sobre la primera potencia del mundo ha sido logrado y ahora está listo para imponer desde esa nación al mundo mediante su religiosidad sincrética.
Esta muestra de poder papado demuestra que falta poco tiempo para que la imagen de la bestia sea finalmente proclamada. Se está creando las condiciones para ponerlo a andar, sobre todo Estados Unidos, y aplicarlo no solo para ellos, sino por su influencia para el mundo en general. Además, el papado ha decretado un año extraordinario de la misericordia en el 2015-2016, que no es más otra cosa que finalizar su primera gran etapa de ecumenismo religioso y así conmemorar los 50 años del Concilio Vaticano II, un concilio que está por demás claro que es eminentemente ecuménico. Podemos decir que una de las fechas importantes de este segundo trueno o de esta sexta trompeta es el del 24 de septiembre del 2015 y seguiremos viendo el avance en estos años hasta llegar a su culminación. En resumen, en estos 3 tiempos de 7 años cada uno cumplidos, se ha visto cómo se van quitando las libertades civiles de manera individual a la población y se privilegia las libertades de los órganos de control que adquieren superpoderes sobre las muchedumbres. Además, también se van quitando las libertades económicas a niveles nacionales, regionales y globales para establecer una única autoridad económica financiera global, donde las transacciones estén controladas por estos órganos financieros mediante la sistematización, la digitalización y la moneda digital. Todo esto bajo el pretexto de salvaguardar la economía mundial. Y también se va quitando las libertades religiosas a nivel mundial mediante el ecumenismo religioso. Todo esto bajo el pretexto de la paz mundial y la convivencia pacífica. Con estas 3 medidas globales ya realizadas, estamos casi listos para la implantación de la ley dominical, que es simbólicamente el secar de las aguas del Éufrates, que de alguna manera protegían a Babilonia. Los tiempos pendientes que tenemos a punto de cumplirse. Como ya dijimos, en el 2022, que son los últimos 7 años, estamos ya 2020, faltan 2 años, se soltará el último y cuarto ángel. Ese es el tiempo donde se habrá terminado de soltar finalmente los 4 ángeles y cuando se termina de secar el agua del Éufrates, que mantenía para Babilonia su gobierno bajo una sola religión mundial. Como hemos visto anteriormente, todos los eventos han estado ocurriendo y cada 7 años el 10 de Tishri, que según el calendario judío es la fiesta del Yom Kippur, que es la que pertenece a esta etapa de la profecía. Finalmente tenemos el tiempo adicional de 50 días, que es donde ya se da el cumplimiento de la hora, el día y el mes y el año, es decir, la fecha final, por decirlo de alguna manera. Y como ya hemos explicado, esto va a suceder el 6 de marzo del 2023, que curiosamente, entre comillas, coincide con el 13 de Adar, que en el calendario judío se celebra la fiesta de Purim, que es la fiesta donde el pueblo judío se salvó de los planes satánicos de destruirlo al pueblo. Veremos qué pasa en ese tiempo. Por lo pronto, justamente cae esa fecha cuando toca la caída de Babilonia y veremos qué pasa. El tiempo determinado por Dios se cumplirá indefectiblemente según sus profecías, y el castigo para Babilonia será, y asimismo los hijos de Dios que confiaron en su palabra y en sus profecías no perecerán en angustia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5 del 4 al 5.
Dios lo bendiga.